Me casaré con ella, lo juro, me casaré con ella. La voz, amplificada por el repentino silencio, retumbó bajo las bóvedas de cristal del salón como un trueno en un día despejado. Cientos de cabezas se giraron hacia él en un solo impulso. El susurro de la seda y el suave tintineo de las copas se apagaron, como si un director invisible hubiera detenido a toda esta orquesta de lujo e hipocresía con un movimiento de su batuta. El centro de atención era Nikolai Gromov, el multimillonario, el anfitrión de la velada y, como se vio ahora, un hombre completamente desproporcionado. Su rostro, normalmente impenetrable y frío como el hielo, estaba ahora distorsionado por una sonrisa malvada y triunfante. Señaló con el dedo ostentosamente a la figura encogida a sus pies. Allí, arrodillada, con un trapo en la mano, estaba Olivia. Un momento antes solo era una sombra imperceptible, una de las muchas chicas con uniformes modestos contratadas para mantener la inmaculada limpieza de esta celebración de la vida. Y ahora se había convertido en el epicentro de la humillación, un blanco viviente para cientos de miradas curiosas y críticas. Todo empezó de forma ridículamente sencilla. Olivia llevaba una bandeja de copas altas llenas de champán dorado. Se movía con cuidado, casi en silencio, intentando no molestar a los importantes invitados, cuyos trajes costaban más de lo que ella podría ganar en 10 años. Un caballero de smoking, demasiado absorto en la conversación, dio un paso atrás brusco y la empujó con el codo. Perdió el equilibrio por una fracción de segundo. Eso fue suficiente. La bandeja entera cayó al suelo, pero un vaso, como si eligiera el blanco más preciado, cayó justo sobre la chaqueta blanca como la nieve de Nikolai Gromov, dejando una mancha extensa y extendida sobre la tela impecable. Al principio hubo un silencio sepulcral, ensordecedor. Olivia se quedó paralizada de horror contemplando su obra. Abrió la boca para disculparse, pero solo salió un chillido ahogado. «Lo siento, por favor, lo siento», susurró, cayendo de rodillas e intentando secar la mancha con una servilleta, lo que solo la empeoró. Sigamos con la historia. Cuéntanos de dónde eres y no olvides suscribirte y darle a me gusta. Nicolás la miró. No con ira. No, la ira habría sido una emoción demasiado humana. La miró con el asco que uno podría sentir ante un insecto molesto que accidentalmente se colara en un plato de comida deliciosa. «Quiten las manos de encima», dijo con frialdad. Luego miró a los invitados que estaban paralizados. «Que alguien llame al gerente. Tenemos que aclarar este malentendido». Su voz era serena, pero había más veneno en esa serena crueldad que en el grito más fuerte. El gerente se le echó encima al instante, pálido y asustado. «Señor Gromov, le pido disculpas. Esta chica es su primer día con nosotros. La despediremos de inmediato. Pagaremos la tintorería». «¿Tintorería?», dijo Nicolás riendo. «¿Crees que esto se puede limpiar? Esta chaqueta se hizo a medida en Milán. Cuesta más que todo el hotel y su personal». Hablaba en voz baja, pero cada palabra era muy dura. Olivia, aún arrodillada, sintió cómo la vergüenza le subía por el rostro. Quería hundirse en la tierra, desaparecer, disolverse. Era solo un ser humano que había cometido un error, pero a los ojos de este hombre era polvo, basura que necesitaba ser barrida. Los invitados comenzaron a susurrar. Algunos negaron con la cabeza con simpatía. Otros, y estos eran la mayoría, observaban el drama que se desarrollaba con un interés manifiesto. Para ellos, cansados de sonrisas educadas y palabrería vacía, esto era un verdadero entretenimiento. Nicolás sintió su atención. Era un actor nato y esta habitación era su escenario. Simplemente despedir a la chica habría sido demasiado aburrido. Él, hastiado y cansado de la falsedad de su propio mundo, quería un espectáculo. Fue entonces cuando su mirada se posó en el enorme piano de cola de concierto situado sobre una pequeña plataforma en un rincón de la sala.
negro y lacado, reflejaba silenciosamente el brillo de los diamantes y la luz de las lámparas de araña de cristal en su tapa. El instrumento había sido traído allí solo por las apariencias, como símbolo del arte elevado, con el que supuestamente todos los presentes estaban relacionados. Un plan salvaje y burlón maduró en la cabeza de Nicolás. Dio un paso al frente, atrayendo aún más la atención. Su sonrisa se ensanchó más depredadora. ¿Sabes qué?, Swingo dijo en voz alta y la sala quedó en silencio. No seamos tan crueles. Quizás la chica tenga talentos ocultos. Se giró hacia Olivia, que se levantaba lentamente de sus rodillas, sin entender qué más querían de ella. Su rostro estaba pálido, sus enormes ojos grises estaban congelados por el miedo y la desesperación. No había nada destacable en ella. Un uniforme sencillo, el pelo recogido en un moño apretado, ni una gota de maquillaje. Discreta, una rata gris, la víctima perfecta para su cruel juego. Tú, la señaló con el dedo. ¿Cómo te llamas? Pero da igual, pareces una persona con un agudo sentido de la belleza. Una risa recorrió la habitación. Te propongo un trato, continuó Nicolás, disfrutando del efecto que había causado. Una especie de apuesta. Aquí tienes el piano, un gran instrumento, sabes tocar, ¿verdad? Olivia se estremeció y negó con la cabeza. Música, piano. Estas palabras resonaron en su alma con tal dolor que ninguna de estas elegantes muñecas pudo siquiera adivinarlo. No, qué lástima, dijo Nicolás fingiendo estar molesto. Y ya estaba pensando, bueno, eso lo hace aún más interesante. Se acercó mucho a ella y Olivia olió el caro aroma de su perfume mezclado con el olor del champán derramado. Soy un hombre de palabra. Su voz sonó con una fuerza teatral renovada. Todos aquí saben que Nikolai Gromov siempre cumple su palabra. Y aquí está mi propuesta, damas y caballeros. Hizo una pausa y miró a su alrededor los rostros intrigados. Me casaré con ella, lo juro, tronó su voz. Me casaré con esta señora de la limpieza. Estoy listo para proponerle matrimonio ahora mismo, pero con una condición. Señaló el piano nuevamente. Si se sienta ante ese instrumento y toca, da igual, al menos una melodía sencilla, sin notas falsas, que toque para que todos creamos. Bueno, ¿estás de acuerdo? Es mucho mejor que ser despedida en desgracia, ¿verdad? Convertirse en la esposa de un multimillonario, el sueño de toda Cenicienta. Se hizo un silencio sepulcral. Incluso los invitados más cínicos quedaron atónitos. Esto ya no era simple arrogancia, era una tortura pública y sofisticada. Obligar a un limpiador sin formación a sentarse ante la herramienta más compleja delante de toda la élite de la ciudad. ¿Qué podría ser más humillante? Alguien rió nerviosamente, pero luego se detuvo. Otros observaban con franco horror mezclado con morbosa curiosidad. Esperaban a ver qué pasaba después. ¿Qué haría esta chica? ¿Llorar? ¿Desmayarse? ¿Caer de rodillas? ¿Implorando clemencia? Olivia permaneció inmóvil como una estatua. El mundo entero se redujo a un punto. El rostro burlón de Nicolás Gromov. Sus palabras resonaron con fuerza en su cabeza. Me casaré contigo. Si juegas, qué monstruosa burla del destino. Ni siquiera se dio cuenta de la llaga que había tocado. Sintió cientos de ojos clavándose en ella, desnudándola, hurgando en su humillación. Un zumbido le zumbaba en los oídos. Vio bocas abiertas, joyas relucientes, rostros deformados por la curiosidad. Y el suyo, el rostro hermoso, puro y cruel de un hombre para quien los demás eran solo juguetes. Esperó su respuesta, disfrutando de su poder, de su impunidad. Estaba seguro de haberla acorralado, de haberla destrozado, de haberla pisoteado. Esperó lágrimas y súplicas. Pero Olivia guardó silencio. Levantó la cabeza lentamente y su mirada se encontró con la de él. En lo profundo de sus ojos grises y llorosos, por un breve instante, brilló algo que Nicolás jamás esperó ver. No miedo, no súplica, sino algo más, duro y afilado,
como un trozo de hielo. El público contuvo la respiración, esperando el desenlace de esta escena absurda y cruel. El mundo que rodeaba a Olivia se encogió y luego desapareció por completo, dejando solo un ruido resonante en sus oídos y dos ojos que ardían de burla. Me casaré contigo si juegas. Cada palabra era una marca candente que este hombre, Nicholas Gromov, se deleitaba en grabar en su alma. Creía ofrecerle una apuesta humillante, un trato absurdo. No sabía que le estaba ofreciendo subir al cadalso donde se había ejecutado hacía muchos años. El piano, negro, brillante, depredador, como un animal acechando en el centro de la habitación. La atraía y la repelía a la vez. Se le acalambraban los dedos con solo mirarlo. En su memoria, contra su voluntad, surgieron otras teclas, viejas, desgastadas, color marfil de su padre, olían a hogar, a pulimento de limón y a felicidad. Su padre, director de una pequeña orquesta de ciudad, decía que sus manos estaban hechas para la música, que su alma hablaba el idioma de Chopin. «Devolverás la grandeza a nuestro nombre, Livy», susurró, besándola en la coronilla tras aprobar otro examen en el conservatorio. La ira, fría y aguda, la atravesó antes que el miedo. Ira contra este pavo real, presumido, que se había atrevido a pisar con su bota sucia su santuario. No solo había humillado a la señora de la limpieza, había profanado su pasado, su dolor, su secreto más profundo. Había convertido la música, su antigua salvación y maldición, en una atracción de feria, un objeto de vulgar regateo. Y entonces llegó el miedo, pegajoso, absorbente, repugnantemente familiar. El miedo a no estar a la altura de las expectativas. El miedo a revivir el día en que todo se vino abajo. El día en que el colapso financiero de la familia, causado por la traición de la pareja de su padre, dejó sus vidas en ruinas. Su padre no pudo soportar el golpe. Su corazón se paró un mes después y ella, Olivia Price, una pianista prometedora, se quedó sola con una madre enferma y una montaña de deudas. La música ya no le traía alegría. Cada sonido del piano le recordaba la voz de su padre, sus sueños incumplidos, su propia impotencia. El instrumento se convirtió en un reproche silencioso. Y un día simplemente cerró la tapa del viejo piano y juró que nunca más lo tocaría. Su trabajo como limpiadora fue su salvación, su forma de desaparecer, de volverse invisible para que nadie pudiera volver a causarle el dolor asociado con la música. Y ahora, este hombre, este Nicolás, con un cruel capricho suyo, estaba desgarrando su caparazón protector de invisibilidad, arrastrándola hacia la luz, obligándola a mirar a los ojos de su principal pesadilla. Los susurros en la sala se hicieron más fuertes, convirtiéndose en un zumbido desagradable. Escuchó fragmentos de frases. Se ha vuelto completamente loco. Pobrecita, qué pena. Me pregunto qué hará. Todos esperaban la actuación, esperaban sus lágrimas, su humillación. De repente, una mujer bajita y mayor, con el mismo uniforme que Olivia, se acercó a ella entre la multitud de invitados, como si fuera un rompehielos en una capa delgada. Era doña Marina, la jefa de limpieza, una mujer de espalda recta y ojos que había visto más en estas paredes que todos estos ricos en toda su vida. Llevaba 30 años trabajando allí y gozaba del respeto tácito incluso de los jefes más estrictos. Doña Marina se acercó a Olivia y, ignorando las miradas de sorpresa, tomó su mano helada entre sus palmas cálidas y callosas. «Mi niña», su voz era tranquila pero firme como una piedra. Atravesó el rugido en los oídos de Olivia. «Mírame». Olivia levantó la vista con dificultad. No había piedad ni curiosidad en el rostro arrugado de doña Marina, solo una preocupación severa, casi maternal. «No les hagas caso», dijo, apretando ligeramente los dedos de Olivia. «No son nada, polvo en zapatos caros». Y él asintió levemente hacia Nicolás. «Es el más vacío de todos. Quieren verte destrozar, se alimentan de la humillación ajena». «No puedo», susurró Olivia. Sus labios apenas la obedecieron.
No he jugado en años. No juegues para ellos. Una luz brilló en los ojos de doña Marina. Y no para él, hazlo por ti misma. Recuerda quién eres de verdad, no una señora de la limpieza a la que puedas señalar, sino una persona con alma. Tú sí que tienes alma, ¿verdad, niña? Olivia permaneció en silencio, mirando a los ojos sabios y sin parpadear de la mujer. Pues enséñales, terminó doña Marina. Enséñales a todos que el alma no se compra, ni se humilla, ni se gana con una apuesta. Ve, no tengas miedo. Soltó la mano de Olivia y silenciosa e imperceptiblemente dio un paso atrás, desapareciendo entre las sombras junto a la pared. Sus palabras fueron como un sorbo de agua helada en el desierto. Apagaron las llamas del pánico, dejando tras sí una determinación férrea y fría. Doña Marina tenía razón. Ya no se trataba de Nicolás Gromov, ni de su apuesta estúpida. Se trataba de ella, de la chica que había enterrado hacía tantos años bajo los escombros del dolor y la desesperación. Acepta el reto, pero no el suyo. Acepta el tuyo. Respiró hondo, irguió los hombros y levantó la cabeza. Su mirada ya no estaba atormentada, era tranquila y clara. Miró directamente a Nicolás, quien seguía allí de pie con una sonrisa de suficiencia, esperando el desenlace. Pero ahora él no veía súplica ni miedo en su mirada. Vio algo más, algo que hizo que su sonrisa se desvaneciera ligeramente. Era la calma de quien no tiene nada que perder. Olivia se giró y caminó hacia el piano. Cada paso que daba resonaba con fuerza en el silencio que siguió. Las risitas y los susurros se apagaron, reemplazados por un silencio tenso y desconcertado. Cientos de ojos siguieron su esbelta figura con su uniforme gris mientras cruzaba el lujoso salón. Pasó junto a mesas con platos exquisitos, junto a mujeres con diamantes y hombres con trajes caros. Caminaba como un fantasma de otro mundo, perturbando su festín ya bien alimentado y predecible. Sintió sus miradas en su espalda, curiosas, desdeñosas, burlonas. Alguien ya había sacado un teléfono para grabar el final de este humillante espectáculo, pero a Olivia no le importó, no los vio, solo lo vio a él, un gigante negro, brillante y silencioso que la esperaba. Se acercó al piano y se detuvo. Pasó las yemas de los dedos por su superficie lisa y fresca. No había polvo. Perfecto. Se rió para sí misma, una costumbre profesional. Lentamente, con una dignidad que parecía completamente inapropiada en su posición, retiró el pesado banco de cuero negro y se sentó. Tenía la espalda recta, como le habían enseñado en el conservatorio. Sus manos descansaban sobre las rodillas. Hizo una pausa, armándose de valor. Luego cerró los ojos. El mundo entero, con sus humillaciones, su crueldad y su falsedad, permanecía tras sus párpados entrecerrados. Ya no había salón, ni invitados, ni Nicolás Gromov. Solo quedaba el instrumento, su viejo amigo y enemigo. Inhaló el olor a madera pulida y metal, y este olor borró los últimos vestigios de miedo. Levantó las manos y las alzó por encima del teclado. Le temblaban los dedos. No de miedo, sino de una larga inactividad, como quien aprende a caminar de nuevo. Un segundo, otro. La sala contuvo la respiración con tanta fuerza que parecía que el aire se podía cortar con un cuchillo. Y entonces, en ese silencio resonante, se escuchó el primer sonido. Era un silencio casi inaudible, vacilante, como una pregunta susurrada, una sola nota pura y transparente como una gota de rocío. Flotaba en el aire y había tanta tristeza y ternura ocultas en ella que un suspiro apenas audible recorrió la sala. Luego, una segunda nota, una tercera. Formaron una melodía sencilla y desgarradora que Olivia compuso ella misma la noche en que falleció su padre. Una melodía de despedida y soledad. Todas las risitas, todos los susurros, todas las sonrisas burlonas desaparecieron al instante de sus rostros. Los teléfonos que tenían en las manos se congelaron.
Quienes hacía un minuto ansiaban un espectáculo, ahora permanecían de pie como si les hubiera caído un rayo, incapaces de apartar la vista de la frágil chica al piano. Nikolai Gromov permaneció inmóvil. Su rostro era una máscara de asombro. Había esperado cualquier cosa: acordes falsos, rasgueos torpes, lágrimas de desesperación. Pero no esperaba esto, no esperaba música. Música de verdad, música en vivo, de esas que te encogen el corazón. Las primeras notas, vacilantes pero nítidas, silenciaron la sala. Eran una promesa, la promesa de una tormenta que estaba a punto de estallar. La sencilla y triste melodía, nacida de su dolor personal, seguía fluyendo en la sala helada. Era como un arroyo tranquilo que se deslizaba sobre las piedras del pasado. Cada sonido estaba impregnado de recuerdos. Aquí una nota, resonante como la risa de una madre; aquí un acorde, pesado como la última palabra de un padre. Olivia tocaba con los ojos cerrados y toda su vida pasó ante su visión interior, brillante y llena de esperanza, y luego, rota y arrojada al barro, volcó todo su dolor, toda su humillación, todo su anhelo por un paraíso perdido en esta música. Los invitados, que hacía un momento estaban a punto de reír, permanecieron inmóviles. La expresión de aburrida superioridad en sus rostros bien cuidados dio paso primero al desconcierto y luego a algo más profundo. Un banquero mayor, de barbilla prominente y conocido por su crueldad, bajó la mirada de repente, como si la música le hubiera recordado algo olvidado y vergonzoso. Una dama de la alta sociedad, cuya vida consistía en pruebas de vestuario y chismes, se secó en silencio una lágrima, arruinando su costoso rímel. En algún rincón de la sala, doña Marina, con las manos en el pecho, lloraba en silencio, y sus lágrimas eran puras, lágrimas de orgullo y compasión. Nikolai Gromov sintió esta melodía como un impacto físico. Traspasó su cinismo, su armadura de dinero y poder, y lo golpeó justo donde, según creía, no había tenido nada durante mucho tiempo. Miró la silueta delgada y recta de Olivia, su rostro concentrado y distante, y una tormenta se desató en su alma. No era solo tocar el piano, era un reproche, silencioso, pero ensordecedor. Un reproche a todo su mundo, a toda su vida, construido sobre el desprecio por personas como ella. La ira que sintió al principio dio paso a la confusión. Él, Nikolai Gromov, el amo de este mundo, de repente se sintió pequeño e insignificante frente a esta señora de la limpieza que hablaba un idioma que le era inaccesible. Y entonces la melodía cambió. El tranquilo torrente de su dolor empezó a cobrar fuerza. Las armonías sencillas y conmovedoras se volvieron más complejas, adquiriendo nuevas armonías ansiosas y tensas. Era como un cielo despejado cubierto de nubes. Los dedos de Olivia, que habían estado revoloteando sobre las teclas con delicado cuidado, de repente adquirieron fuerza y fuerza. Abrió los ojos y ya no había tristeza en ellos, había fuego en ellos. Sin pausa, sin un solo movimiento innecesario, sus manos cayeron sobre el teclado y la sala se estremeció con los primeros y estruendosos acordes del preludio en do sostenido menor de Rachmaninoff. Si la primera melodía fue un susurro del alma, este fue su grito. 3 golpes del destino, 3 notas que sonaron como una alarma, anunciaron el comienzo de la tormenta. El piano, que hasta entonces había cantado con voz suave, rugió como una fiera. La música ya no fluía, se precipitaba en una corriente imparable, arrasando con todo a su paso. Esto ya no era solo talento, era genialidad. Los dedos de Olivia volaban sobre las teclas blancas y negras con tal velocidad y precisión que era imposible seguirlos. Su frágil cuerpo parecía estar lleno de una fuerza desconocida. Ya no estaba sentada, dominaba el instrumento, fundiéndose con él en un todo. La música que extraía de él estaba viva, respirando,
sufriendo. En ella se oía el rugido de las esperanzas desmoronadas, una huida desesperada ante el desastre que la acechaba, una protesta furiosa contra la injusticia del mundo. El público estaba atónito. Quienes se consideraban expertos y entendidos escuchaban con la boca abierta, sin poder creer lo que oían. Era una actuación de primera clase. Solo podía escucharse en las mejores salas de conciertos del mundo tras pagar una fortuna por una entrada. Y allí, ante sus ojos, este milagro lo realizaba una simple señora de la limpieza con uniforme gris. El contraste entre su apariencia y los sonidos divinos que llenaban la sala era tan impactante que parecía un sueño, una obsesión. Nicholas retrocedió. Su rostro estaba pálido. Sentía que cada acorde, cada frase de la música golpeaba su complacencia, la destrozaba. Se vio reflejado en esa música, su crueldad, su arrogancia. Los atronadores pasajes del piano sonaban como una acusación contra él. De repente, comprendió la magnitud de su acto. No solo había humillado a una mujer, había intentado pisotear a un genio. En su ciega superioridad, había arrojado tierra sobre el arte puro. La vergüenza, un sentimiento agudo y desconocido, surgió de lo más profundo de su alma y lo quemó por dentro. Quiso apartar la mirada, irse, esconderse, pero no pudo. Estaba encadenado a ese lugar, a esa mujer, a esa música que le arrancaba la máscara y revelaba su verdadero y feo rostro. La música había alcanzado su punto álgido. Era un torbellino de sonido, un caos de desesperación y lucha. Parecía que las cuerdas del piano se romperían por la tensión, como si la madera misma no pudiera soportar la furia. Y entonces, de repente, la tormenta amainó. Hubo un silencio lleno de tensión resonante, y en ese silencio, como una estrella solitaria en el cielo nocturno, sonó una nota final, serena, llena de resignación desesperanzada. Ella quedó suspendida en el aire y poco a poco se desvaneció. Olivia permaneció inmóvil, con las manos en el regazo. Sus hombros se hundieron como si le hubieran chupado la vida. Respiraba con dificultad. Durante unos segundos reinó un silencio absoluto en la sala. Era más denso y pesado que cualquier música. La gente tenía miedo de respirar, miedo de destruir la magia que había surgido. Miraron la frágil figura al piano, con una inquietud sagrada en sus ojos. Y entonces explotó el silencio. No eran solo aplausos, era una ráfaga, un huracán, un rugido de alegría y admiración. La gente saltaba de sus asientos gritando «¡Bravo, Zrenia!», con el rostro bañado en lágrimas. No aplaudían a una señora de la limpieza que había ganado una apuesta. Aplaudían a un gran artista que había regresado del olvido. Aplaudían la fuerza del espíritu humano, que no se puede quebrar ni por la pobreza ni por la humillación. Nicolás Gromov no aplaudió. Se quedó de pie como una estatua de piedra, mirando a Olivia. En su mundo, donde todo se compraba y vendía, por primera vez se topó con algo real, algo que no se podía medir en dinero, y se dio cuenta de que había perdido. No una apuesta, algo mucho más importante dentro de sí mismo. En ese momento se odió a sí mismo como nunca había odiado a nadie, y al mismo tiempo, contra su voluntad, sintió un nuevo y extraño sentimiento nacer en su alma vacía: la admiración. El rugido de aplausos no cesó. Resonaba contra las paredes, se reflejaba en las lámparas de araña de cristal y parecía estremecer el aire de la sala. La gente, olvidando su posición, gritaba y pateaba el suelo. Pero entre este rugido entusiasta, una sola voz irrumpió repentinamente, aguda, temblorosa de emoción, pero autoritaria, sin tolerar objeciones. «¡Es ella! ¡Dios mío, es ella!». El ruido se apagó por un instante, como si alguien hubiera subido el volumen de un modo invisible. Cientos de cabezas se giraron en dirección al grito. En la tercera fila, abriéndose paso entre sus atónitos vecinos, un hombre canoso y encorvado, con una chaqueta de tweed
anticuada, intentaba subir al escenario. Sus ojos ardían febrilmente y apretaba con tanta fuerza unos prismáticos que tenía los nudillos blancos. «Suéltame, déjame pasar, ¿no lo entiendes?». Nicholas, paralizado al piano, se sobresaltó y miró al anciano. Lo reconoció. Era Albert Stern, el crítico musical más famoso y mordaz del país, el hombre cuya reseña podía hacer o deshacer la carrera de un músico. Su palabra era ley en el mundo de la música clásica. Stern finalmente se separó de la multitud y casi corrió hacia el escenario. No miró a nadie. Su mirada estaba fija en Olivia, quien seguía sentada encorvada sobre el piano, como si no notara la locura que la rodeaba. «Mi niña», susurró el crítico, deteniéndose al borde del escenario. Habló en voz baja, pero en el silencio que siguió, sus palabras resonaron como un trueno. «Olivia, Olivia Price, ¿eres tú?». El nombre, lanzado al silencio atónito de la sala, fue como el chasquido de un látigo. Olivia levantó lentamente la cabeza. Su rostro estaba pálido como una sábana y sus enormes ojos oscurecidos estaban llenos de terror. Miró a Stern como si hubiera visto un fantasma de un pasado remoto. Un rumor recorrió la sala. Olivia Price, el nombre era legendario. Una niña prodigio, una pianista brillante que conquistó el Carnegie Hall a los 17 años. Los críticos predijeron que se convertiría en una de las grandes maestras. Sus conciertos agotaron las entradas en todo el mundo. Y entonces, hace 5 o 6 años, en la cima de su fama, desapareció. Simplemente desapareció, sin concierto de despedida, sin explicación. Desapareció como si nunca hubiera existido. Los periodistas especularon. Un amor infeliz, una crisis nerviosa, una enfermedad secreta, pero nadie sabía nada con certeza. Y ahora, «Olivia Price, ¿la elegida?», Srenia susurró una dama de diamantes apretándose la mano contra el pecho. «No puede ser, esto es algún tipo de error». Pero no podía haber duda. La mirada de Stern y su voz temblorosa no dejaban lugar a dudas. Y entonces la presa se rompió. Como si despertaran de la hipnosis, los reporteros que habían permanecido tras las puertas corrieron al escenario. Los flashes de las cámaras destellaron. Docenas de micrófonos se conectaron con Olivia. «Señorita Price, ¿es usted realmente? ¿Dónde has estado todos estos años? ¿Por qué trabajas como limpiadora? ¿Es cierto que usted hizo una apuesta con el señor Gromov? ¿Qué te hizo abandonar el escenario?». Las preguntas llovían de todos lados, descaradas, bruscas, ávidas de causar sensación. Olivia se encogió ante la avalancha cubriéndose instintivamente con las manos, como si intentara protegerse de los golpes. Quería levantarse y correr, esconderse en su habitual oscuridad, en el silencio del pasillo vacío, donde nadie la conocía ni quería nada de ella. Pero sus piernas no le obedecían. Estaba atrapada, cegada por los destellos y ensordecida por los gritos. «Déjala en paz», ladró Stern, protegiéndola con su delgada figura. «¿No ves en qué estado está?». Pero nadie escuchaba. El público ansiaba detalles. Esta era la historia del año, no de la década. Una pianista brillante, una estrella desaparecida, trabaja como limpiadora y, humillada por un multimillonario, demuestra su genio en su propia cena. Esto no se puede inventar a propósito. Los micrófonos la atrajeron como un enjambre de avispas. Los flashes la cegaron y las voces se sucedían, ahogándose unas a otras. ¿Es cierto que apostaste con Gromov? ¿Por qué desapareciste del escenario? ¿Cuánto te pagan en el hotel? ¿Es una venganza? Dime, ¿lo hiciste para humillarlo? Cada pregunta era como un pinchazo, rápido, agudo, dejando un dolor punzante. Olivia sintió que el mismo pánico que la había embargado frente al piano volvía a invadir su pecho. Era como si sus pulmones hubieran dejado de funcionar y el corazón le latiera con fuerza en las sienes. No veía rostros, solo siluetas parpadeantes, luces de cámara y todo se mezclaba en un torbellino caótico.
«¡Denle aire!», gritó alguien desde el fondo de la sala, pero la multitud, por el contrario, se apretujó aún más. Stern intentó apartar a los reporteros más cercanos, pero sus delgados brazos se apretaban contra las cámaras y los micrófonos como si fueran paredes. Miró a su alrededor en busca de ayuda, pero los guardias de seguridad, que habían permanecido indiferentes en la puerta, ahora solo observaban sin intervenir. Para ellos también esto era un espectáculo, un escándalo sonoro que nadie quería interrumpir. «Señor Gromov, ¿quiere comentar algo?», logró alguien desde atrás, y la multitud pareció dividirse en dos. Nicholas estaba cerca, pálido como el mármol, con los labios apretados en una fina línea. Varias cámaras lo enfocaban y los periodistas corrieron hacia él, dejando a Olivia como una pequeña isla de espacio. Dudó al darse cuenta de que cada palabra podía convertirse en el titular de los periódicos matutinos. Una mala broma. «Una broma», logró indignado el joven reportero. «Humillar públicamente a una mujer y con semejante pasado, ¿a eso le llamas broma?». Nicolás sostuvo su mirada y luego la desvió por primera vez en toda la velada. En ese momento, Olivia, aprovechando que la atención se había centrado en él, dio un paso atrás. Stern se colocó inmediatamente a su lado, protegiéndola de las cámaras. «Toma mi mano», dijo en voz baja, «y no mires a tu alrededor». Ella asintió. Le temblaban los dedos, pero se aferró con fuerza a su mano. Avanzaron lentamente hacia el borde del escenario, donde un estrecho pasadizo se asomaba tras el telón. El público no notó su partida de inmediato, pero cuando lo hizo, los destellos lo cegaron de nuevo. «Señorita Price, unas palabras», gritaron por todas partes. «Olivia, ¿qué planes tienes? ¿Volverás al escenario?». Cada pregunta, incluso formulada en voz alta, le parecía distante como a través de una capa de agua. Solo había un sonido en su cabeza, su propia respiración entrecortada y pesada. De repente, un hombre de traje gris apareció en el camino, uno de los organizadores de la velada. Miró nervioso a Stern y Olivia y luego se inclinó hacia la crítica. «Tenemos que sacarla por la sala principal. La prensa exige declaraciones». «¿La prensa?», Zrenia Stern le lanzó una mirada penetrante. «Estás loco. Ella necesita un médico, no tus cámaras». El organizador quiso objetar, pero se encontró con tal frialdad en la mirada de Stern que inmediatamente se retractó. Habían caminado unos pasos más cuando Olivia sintió que alguien la sujetaba con fuerza del codo. «Señorita Price, solo una pregunta». El reportero, antes de que pudiera terminar de hablar, recibió de inmediato un fuerte empujón en el pecho de Stern. «Tócame otra vez y te haré olvidar cómo sostener una cámara», dijo apretando los dientes. Y el reportero, a pesar de su tamaño, retrocedió instintivamente. El pasillo tras el escenario era oscuro y estrecho, pero para Olivia fue como un soplo de aire fresco. El ruido del público quedaba atrás, amortiguado, como cubierto de terciopelo. Olía a polvo, madera y pintura vieja, los olores de trastienda que recordaba de su infancia. «Siéntate», dijo Stern, sentándola en un viejo sofá tapizado de terciopelo desgastado. «Ya traerán agua». Se hundió en su asiento, sintiendo que las piernas le temblaban más que en el escenario. No por cansancio, sino por la tensión de vivir toda una vida esa noche. «¿Por qué?». Su voz era ronca. «Sí, ¿por qué me ayudas?». Stern se sentó a su lado. «Porque sé quién eres realmente», dijo en voz baja, «y sé el valor de lo que hiciste en el escenario». Quiso continuar, pero doña Marina se acercó. Tenía un vaso de agua de plástico en las manos y su rostro reflejaba tanta preocupación que Olivia no pudo evitar sentir un calor en el pecho. «Bebe, muchacha», dijo ella, sentándose a su lado. «A sorbitos, no te apresures». Olivia tomó un sorbo obediente. El agua fría le quemó la garganta y solo entonces se dio cuenta de lo secos que tenía los labios. «No es seguro aquí», dijo doña Marina mirando a Stern. «Podrían colarse por aquí también. Tenemos una salida de servicio por la cocina. Te acompaño allí».
Stern asintió, pero Olivia de repente levantó la mano. Espera. Respiró hondo. Dos sentimientos luchaban en su interior: el deseo de desaparecer y una repentina determinación. Esas personas, esos periodistas, escribirían lo que quisieran sobre ella. Si se iba ahora, la historia sería de otra persona, pero si se quedaba un minuto y decía unas palabras, sería su historia. «Saldré», dijo en voz baja pero con firmeza. «Solo, no a su salón, al vestíbulo». Stern frunció el ceño, pero no se opuso. «Entonces iré a su lado». Doña Marina la miró con respeto. «Bueno, niña, mantén la cabeza en alto. No dejes que vean el miedo». Los tres se dirigieron a la salida lateral. Había menos gente en el pasillo, pero varios periodistas la vieron y corrieron a su encuentro. Las cámaras volvieron a disparar, pero esta vez Olivia no se dio la vuelta. Se detuvo, levantó la barbilla y dijo: «Una sola afirmación, y nada más». Los periodistas, como si intuyeran que estaban a punto de recibir palabras preciosas, guardaron silencio. «Hoy no vieron una sola apuesta», dijo, mirando directamente al objetivo de la cámara más cercana. «Hoy vieron que la dignidad no se puede quitar. Aunque uno no tenga dinero, aunque lleve uniforme, aunque toda la sala se ría de él, la música no es un adorno para las noches ni un juguete para los ricos. Es vida. Y si al menos una persona aquí lo entendió, no fue en vano que me puse al piano». Se giró y sin decir otra palabra, caminó hacia la puerta de servicio. Los periodistas no le gritaron. Incluso las cámaras bajaron un poco, como si quienes estaban detrás sintieran que cualquier palabra sería superflua. Y en el fondo del salón, junto a la columna, estaba Nicolás. Oía cada palabra y por primera vez en muchos años se sintió tan avergonzado que no pudo dar un solo paso hacia ella. Pero nadie escuchaba. El público ansiaba detalles. Esta era la historia del año, no, de la década. Una pianista brillante, una estrella desaparecida, trabaja como limpiadora y, humillada por un multimillonario, demuestra su genio en su propia cena. Esto no se puede inventar a propósito. «Olivia, di algo», gritó uno de los periodistas poniéndole el micrófono en la cara. «Tus fans tienen derecho a saber». «El derecho a saber», pensó Olivia con amargura. ¿Qué derecho? ¿Quién de ellos estuvo allí cuando su mundo se derrumbaba? ¿Quién le dio un vaso de agua cuando no podía levantarse de la cama por la desesperación? Los miró, aquellas caras bien alimentadas, curiosas y depredadoras. Y de repente la ira, fría y clara, reemplazó al miedo. La misma ira que acababa de sonar en su música. Bajó las manos lentamente. «¿Quieres saber?». Su voz era tranquila, pero firme. La multitud guardó silencio al instante, atenta a cada palabra. «De acuerdo, te lo contaré». Hizo una pausa, reuniendo fuerzas. Su mirada recorrió la habitación y se posó en Nicolás. Él estaba allí, pálido como la muerte, y en sus ojos vio algo más que simple conmoción. Estaba el horror de la comprensión. La miró como si la viera por primera vez. «Mi padre», empezó Olivia con voz monótona y sin emoción, «fue mi maestro y mi representante. Invirtió todo lo que teníamos en mi educación y todo lo que no. Pidió préstamos con nuestra casa como garantía, a mi nombre, con garantía de futuros contratos. Creía en mí más de lo que yo creía en mí misma». Respiró hondo. La habitación estaba tan silenciosa que se oía el zumbido de la electricidad en los focos. Hace 5 años se enfermó gravemente. El tratamiento requería una cantidad enorme de dinero. Tuvieron que cancelarse conciertos. Las deudas aumentaron. Los acreedores no quisieron esperar. Vinieron y se llevaron todo. La casa, los muebles, mi piano. Su voz tembló al oír la última palabra, pero enseguida se recompuso. «Se llevaron el piano que tocaba desde los 5 años». Alguien entre la multitud jadeó. Albert Stern cerró los ojos. El dolor se reflejó en su rostro arrugado. «Mi padre no lo soportó. Murió 2 meses después y me quedé solo, con sus deudas que por ley pasaron a mí y con una incapacidad total
para tocar las teclas. La música se convirtió para mí en sinónimo de dolor, pérdida y traición. Cada vez que me sentaba ante el instrumento, veía el rostro de mi padre y el de quienes sacaron nuestro piano de casa. Habló mirando al vacío. No se lo decía a ellos, a esa gente ávida del dolor ajeno. Se lo decía a sí misma, dejando atrás el pasado. No podía tocar, ni siquiera escuchar música. Era físicamente doloroso. Lo que había sido mi vida se convirtió en mi prisión. Los médicos lo llamaron agotamiento emocional, depresión severa. Vendí todo lo que me quedaba para pagar la parte más urgente de mis deudas y me puse a trabajar. ¿Quién me aceptara? Sin educación, sin ninguna habilidad excepto tocar el piano, que odiaba, me llevaron a un hotel de limpiador. Terminó y guardó silencio. No había autocompasión en su voz, solo una seca y devastadora declaración de los hechos. Simplemente lo dijo tal como era. La sala quedó en silencio. Las lujosas damas vestidas de sedas y diamantes, los respetables caballeros de smoking, todos contemplaban a esta frágil mujer de uniforme gris. Y su mundo, tan claro y ordenado, se trastocó por completo. Habían venido a comer, beber, lucir sus ropas y donar algo de dinero a la caridad, a sentirse buenas personas, pero en cambio se convirtieron en testigos de una verdadera tragedia humana y un verdadero triunfo del espíritu. Los flashes de las cámaras se apagaron. Los periodistas bajaron los micrófonos. Las miradas descaradas y curiosas dieron paso a la confusión, la vergüenza e incluso la compasión. La sensación que perseguían resultó ser demasiado amarga, demasiado real. Olivia se levantó lentamente. No miró a nadie más. Simplemente se dio la vuelta y se alejó del escenario, hacia la puerta de servicio en la esquina de la sala. La multitud se abrió en silencio ante ella, formando un pasillo viviente. Nadie se atrevió a decir palabra. Ni siquiera miró a Nicolás al pasar, y él la vio irse, y toda su vida, sus principios, toda su cínica visión del mundo se derrumbaron en ese instante, convirtiéndose en cenizas. Acababa de humillar públicamente a algo más que una simple señora de la limpieza. Había pisoteado a un genio sumido en la desesperación. Se había reído de una tragedia cuya profundidad desconocía. La vergüenza que había sentido durante su juego era ahora una marca al rojo vivo grabada a fuego en su alma, y sabía que esta noche no había terminado. Para él solo estaba empezando. El teléfono sonó como un latigazo en el silencio del ático. Nicolás, de pie junto al ventanal, contemplando las luces apagadas de la ciudad nocturna, se estremeció. No había dormido en toda la noche. Una llamada a las 6 de la mañana solo podía significar una cosa: un desastre. El nombre apareció en la pantalla: Arkady Petrovich, presidente del Consejo de Administración. Nicolás tragó saliva y respondió: «Sí, Arkady Petrovich». «Nicolás», dijo la voz al otro lado con un tono gélido, sin ningún tono amable. «Espero que hayas visto las noticias de la mañana». «Aún no». «Entonces déjame leerte. El multimillonario tirano y el genio uniformado. ¿Una broma cruel o la propuesta de matrimonio más humillante de la historia?» Las acciones de Grand Invest Corporation comenzaron la mañana con una caída del 7%. 7, Nicolás, ¿entiendes lo que significa? Nicolás permaneció en silencio, agarrando el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Nuestros socios de Asia ya han enviado una solicitud oficial para aclarar la situación, continuó el presidente con tono seco. Hablan de riesgos para la reputación. Organizaciones de derechos de las mujeres están preparando piquetes frente a nuestra oficina central. El video de tu apuesta ha obtenido más de 20 millones de visualizaciones de la noche a la mañana en todo el mundo. 20 millones. El mundo entero vio cómo la presidenta de nuestra empresa, con su cara, se burlaba públicamente de una mujer indefensa. Arkady Petrovich, fue un malentendido. Oh, no. ¡Cállate!, ladró el anciano.
Tus malentendidos nos están costando cientos de millones de dólares. La junta directiva se reunirá hoy al mediodía. Sin ti, decidiremos qué hacer contigo y con esta desgracia. Mantente en contacto. Pitidos cortos. Nicholas bajó la mano lentamente. 7%. Cientos de millones. No eran solo números, era su mundo, su imperio, que empezaba a desmoronarse por una frase estúpida y arrogante. Antes de que pudiera recuperar el sentido, el teléfono volvió a sonar. Padre, esto era aún peor. Lo vi, dijo el mayor Vorontsov sin saludar. Su voz era tranquila, pero había más decepción en ese silencio que en el grito del presidente. Lo vi todo. Tu madre ha estado llorando desde esta mañana. No puede calmarse. Padre, no quise... No es lo que querías, es lo que hiciste. Siempre te enseñé que la riqueza no es un derecho, sino un deber, una responsabilidad, y la usaste para pisotear a un hombre delante de todos. Dime, Nicolás, ¿dónde está el límite tras el cual dejaste de ser mi hijo y te convertiste en uno de esos advenedizos que tú mismo despreciabas? No te deshonraste a ti mismo, deshonraste nuestro apellido. El apellido que tu abuelo llevó durante la guerra y yo llevé durante todas las crisis de las últimas décadas. Nicolás quiso responder algo, justificarse, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Su padre tenía razón, en todo. No me llames hasta que encuentres una manera de arreglar lo que has hecho, dijo el padre y colgó. El mundo se derrumbó. Nicolás apagó su teléfono y lo tiró al sofá. Estaba atrapado. En la jaula dorada de su ático, en la cima del mundo, estaba completamente solo, asediado por todos lados por un enemigo invisible, la censura pública. Hizo una pausa y la pantalla se congeló en un fotograma donde su propia sonrisa parecía una caricatura grotesca, con los labios estirados y los ojos entrecerrados, fríos y arrogantes. Nicolás retrocedió involuntariamente como si hubiera visto a un extraño en la pantalla, pero era él, no una máscara, no una actuación, sino el ser real, desnudo, abriéndose paso en el momento más inoportuno. Negó con la cabeza, intentando librarse de la nauseabunda sensación que le subía por la garganta. Reinició la grabación. Allí estaba Olivia, con su uniforme gris, el rostro pálido, resignado y forcejeando. Recordó lo que vio en sus ojos, miedo mezclado con confusión. Pero ahora, mirando a través del prisma de lo sucedido, vio algo que no había visto entonces. Había algo más acechando en ese miedo, una determinación sutil, apenas perceptible. La escena cambió. Ella caminaba hacia el piano. Recordó ese momento, su petulante anticipación, la certeza de que ahora ella se deshonraría, tropezaría, rompería a llorar. Había estado esperando un espectáculo. En cambio, había recibido un golpe del que nunca se recuperó. La música volvió a sonar y Nicolás se encontró mirando sus manos, movimientos ligeros, rápidos, a veces casi ingrávidos. Tenía la espalda recta, la cabeza ligeramente inclinada, como si se escuchara a sí misma, no al público. Y cada nota era como un disparo a su armadura, al sistema de creencias que había estado construyendo durante años. «Maldita sea», susurró, bajando el control remoto. Las palabras de su padre, pronunciadas en otro contexto, me vinieron a la mente. La fuerza más terrible no es el poder, sino la verdad. No grita, sino que mata sin miramientos. En aquel momento, Nicolás consideró esta frase una hermosa para las charlas educativas. Ahora comprendía que había visto esta fuerza en acción. Se levantó y caminó por la habitación como un animal enjaulado. Las ventanas panorámicas ofrecían una vista de la ciudad de noche, pero no había calidez ni consuelo en esas luces. El teléfono del sofá volvió a vibrar. Miró la pantalla, un número desconocido. Normalmente no contestaba a esas llamadas, pero ahora su indiferencia era total. «Suma en Vorontsov». Una voz masculina ligeramente ronca sonó al teléfono. «¿Quién es?» «No importa. La vi.
Hace muchos años, antes de que desapareciera, no tienes ni idea de a quién has humillado. ¿Crees que no lo entendí?, preguntó Nicolás con cansancio. No, la voz al otro lado se volvió más áspera. No lo entiendes, solo has visto la superficie. ¿Crees que solo tiene talento? Es una de esas raras personas para quienes la música no es ni profesión ni afición, es su aliento. Le quitaste el aliento delante de cientos de personas. Es peor de lo que te imaginas. ¿Por qué me llamas? Nicolás apretó el auricular para decir, tienes solo una oportunidad, una, a menos que quieras pasar a la historia como quien pisoteó a un genio por un espectáculo barato. La llamada se cortó. Nicolás permaneció de pie con el teléfono en la mano, sintiendo la pesadez en el pecho creciendo con cada segundo que pasaba. Volvió a poner la cinta, rebobinando hasta el momento en que el público estalló en aplausos. Olivia estaba de pie, o mejor dicho, se tambaleaba ligeramente como tras una dura pelea. La vio intentando recomponerse para decir algo y vio al público acercándose a ella con avidez, como si fuera una presa. Recordó la sensación que había tenido en ese momento, extraña, ardiente. No era irritación ni ira, era la sensación de que no era quien creía ser. Nicolás se hundió en su silla juntando los dedos. Todo lo que había sido importante esa mañana, las operaciones, las cifras, las calificaciones, ahora parecía pequeño e insignificante. El escándalo ya estaba causando furia en Internet. La caída del precio de las acciones era solo el principio. Pero lo que más le preocupaba no era la pérdida de dinero, sino el hecho de que, por primera vez en su vida, se veía a sí mismo a través de los ojos de otros y veía a un monstruo. Se levantó y entró en la oficina. En el estante había una botella de whisky añejo, regalo de su socio. Se sirvió un vaso, pero al llevárselo a los labios se quedó paralizado. El sabor a alcohol le resultó repentinamente repugnante. Dejó el vaso y cogió el teléfono. Escribió en el buscador Olivia Price, pianista, artículos, fotografías de archivo, pósteres, docenas de páginas. Las fue revisando una tras otra. Allí estaba, muy joven, con un vestido blanco y ojos brillantes. Allí había una entrevista donde hablaba de su padre y su sueño de tocar el ciclo completo de conciertos de Rajmáninov. Aquí estaban las reseñas de los críticos. Técnica fenomenal, profundidad emocional inalcanzable para la mayoría de los músicos maduros. Y entonces el vacío, un año en que desapareció y nadie la menciona, sin rumores, sin noticias de la sociedad, como si la hubieran borrado de la vida. Se recostó en su silla, sintiendo un dolor extraño y desconocido que le oprimía la garganta. No conocía a esta mujer, pero lo que vio hoy ya había cambiado su percepción para siempre. Había un pensamiento en su cabeza: encontrar, no para la prensa ni por su reputación, sino para sí mismo, para decir las palabras que nunca le había dicho a nadie. Volvió a la ventana. La ciudad vivía su vida, sin percatarse de que allá arriba, un hombre acostumbrado a administrar miles de millones, por primera vez en su vida, no sabía qué hacer. Vio su reflejo en el cristal, un rostro cansado que había envejecido en una sola noche, y comprendió que todo lo sucedido no podía volver atrás, solo quedaba lo que haría ahora. Y en algún lugar, detrás de miles de luces y calles, allí estaba ella, la mujer que le hizo ver la verdad. Ya no podía permanecer en esa jaula dorada. Se giró y sin encender la luz se dirigió a la puerta. La decisión estaba tomada. Se acercó a la enorme pantalla del cine en casa y encendió la grabación con mano temblorosa. Allí estaba Nikolai Vorontsov, el dueño de su vida. Una sonrisa petulante, un tono condescendiente, una frase lanzada por encima del hombro. «Si tocas, me caso contigo». Se miró desde fuera y sintió una oleada de asco que le subía por dentro. No era él. O mejor dicho, era precisamente él, esa parte de él que ocultaba cuidadosamente incluso de sí mismo, vacía, arrogante, cruel. Y entonces apareció en la pantalla.
Olivia. Rebobinó hasta el principio de su interpretación. Allí estaba sentada al piano, frágil, casi rota. Cierra los ojos. Y las primeras notas. Nicholas observaba. Observó la escena una y otra vez, 10 veces, 20. Estudió su rostro, sus manos suspendidas sobre las teclas. Observó cómo el miedo y la humillación en su rostro daban paso a la concentración, luego a la inspiración y finalmente al éxtasis puro y absorbente de la creatividad. No tocaba para el público, no tocaba para él. En ese momento estaba en su propio mundo, donde no había uniforme de señora de la limpieza, ni deudas, ni tragedias, solo existía el piano y la música que fluía directamente de su alma. La ira que inicialmente se había enfrentado a la vergüenza comenzó a disminuir. ¿Por qué estaba enojado? Porque ella lo había superado, porque lo había dejado en ridículo, ¿sí? Pero cuanto más la observaba, más comprendía. Ella no intentaba humillarlo, simplemente se estaba salvando, estaba recuperando lo que él había intentado arrebatarle, su dignidad. Y entonces, en lugar de vergüenza e ira, surgió algo completamente nuevo, desconocido y aterrador. Admiración. Él, Nikolai Vorontsov, quien solo valoraba en las personas la fuerza, la tenacidad y la capacidad de alcanzar sus metas, sintió de repente una sincera y genuina admiración por esta mujer, por su talento tan grande que fue capaz de superar años de dolor y desesperación, por su fortaleza de espíritu que resultó ser incomparablemente mayor que la suya. Observó la pantalla mientras el público, extasiado, la ovacionaba de pie mientras ella, atónita y devastada, contaba su historia. Y cada palabra lo golpeaba como un martillo. Ruina financiera, la enfermedad de su padre, la pérdida de su piano, el trabajo de limpiador. Él, en su arrogancia, no tenía ni idea del profundo dolor que se escondía bajo ese uniforme gris y anodino. Su cruel broma era más que una falta de tacto. Era un sacrilegio. Se había burlado de lo que para ella era sagrado. Nicholas apagó la pantalla. En el silencio que siguió, su propio reflejo en el cristal oscuro le pareció extraño y repugnante. Su vida entera, cimentada sobre el dinero, el poder y el control, perdió repentinamente todo sentido. Había logrado todo lo que deseaba, pero estaba vacío por dentro. Y ella, tras haberlo perdido todo, conservó lo más importante, su alma. Repasó su actuación una y otra vez en su cabeza. No el video, sino sus propios recuerdos. La música aún resonaba en sus oídos, poderosa, apasionada, llena de tristeza y esperanza. Era la música la que había expuesto su propia insignificancia. Ya no pensaba en las acciones, ni en la junta, ni en la ira de su padre. Todo eso se desvaneció. En el centro de su universo estaba ella, Olivia Price, el misterio que no podía resolver. La mujer a la que había pisoteado y que, sin darse cuenta, le había dado la oportunidad de mirarse a sí mismo con honestidad por primera vez en su vida. La vergüenza y la admiración luchaban en su interior, y de esta lucha nació una nueva y firme decisión. Tenía que encontrarla, no para cumplir una apuesta estúpida, no para salvar su reputación, sino para mirarla a los ojos, para comprender, y quizás, por primera vez en su vida, para pedir perdón. Habían pasado 6 meses, 6 meses que habían cambiado el mundo no solo para 2 personas, sino para docenas de otras. El enorme salón de baile del Hotel Grand Imperial, antaño escenario de humillaciones, estaba ahora irreconocible. Habían retirado las costosas alfombras, dejando al descubierto un hermoso parqué. Y en lugar de mesas con comida, había atriles y sillas a lo largo de las paredes. El aire, antes saturado de perfume caro y champán, ahora olía a colofonia y madera vieja y se llenaba del discordante pero vibrante zumbido de la música. Olivia Price, con un vestido sencillo pero elegante, se inclinó sobre la niña, que fruncía el ceño desesperadamente mientras intentaba sostener el arco.
No presiones tanto, cariño, dijo Olivia suavemente, con voz tranquila y paciente. Imagina que estás acariciando a un gatito. Al violín no le gusta la rudeza, le gusta el cariño, eso es, lista. La niña movió el arco tímidamente y un sonido claro, aunque tímido, fluyó del instrumento. Los ojos de la niña se iluminaron de alegría. Doña Marina se quedó en la puerta del salón sin que nadie la viera. Contempló la imagen con una sonrisa. ¿Cuántas veces había fregado los pisos de este salón, observando el brillo vacío y las sonrisas falsas de los ricos? Ahora el salón estaba realmente vivo, respiraba. No pensé que viviría para ver esto, susurró una voz familiar junto a ella. Doña Marina se giró. Nicholas Vance estaba allí. Pero era un Nicholas diferente. La fría arrogancia había desaparecido de sus ojos, la firmeza de sus labios había desaparecido. No vestía un traje impecable, sino una sencilla camisa y pantalones, y contemplaba la escena con una calidez que la mujer mayor jamás esperó ver en su rostro. «Señor Vance», asintió ella con severidad, como de costumbre. «Solo Nicolás, doña Marina, por favor», le sonrió. «¿Cómo está tu nieto? ¿Le está ayudando su beca?» «Ah, sí». La mujer no pudo evitar que su voz se impregnara de calidez. «Te da las gracias cada vez que llama. Dice que en su universidad también se habla del respeto a los empleados. Es increíble cómo una sola historia puede cambiar tanto». «No fue una sola historia lo que cambió eso», respondió Nicholas con seriedad, sin apartar la vista de Olivia. «Fue una sola persona. Me demostró que la dignidad no se compra ni se vende, se tiene o no se tiene. Me alegra que mi empresa lo entienda ahora, no solo con palabras. Nos llevó 3 meses revisar todos los contratos de trabajo». Hicieron una pausa, escuchando cómo el piano y luego el violonchelo se unían al solitario violín. Los niños, reunidos de toda la ciudad por la Fundación Música para Todos, ensayaban diligentemente. Olivia se dio cuenta de Nicolás y, dejando a los niños bajo la supervisión de otra maestra, se acercó a ellos. «Nicolás, doña Marina», saludó. Había un ligero cansancio en su rostro. «Pareces un verdadero mentor», dijo Nicolás. «Soy una mentora», respondió Olivia con sencillez. «Eso resultó ser mucho más importante que salas llenas y aplausos. Dar música es mucho más placentero que venderla». «He hablado con la junta directiva», dijo Nicolás, y fue directo al grano. «Han aprobado el presupuesto para el año que viene. Podremos comprar 20 instrumentos más y contratar a un profesor de viento». «¡Qué buena noticia!». Los ojos de Olivia se iluminaron. «Tenemos un niño que sueña con una flauta». Hablaron de los asuntos de la fundación, del calendario, del próximo concierto de clausura, de la búsqueda de nuevos talentos. Su conversación fue una conversación entre 2 compañeros iguales, apasionados por una causa común. No había rastro del pasado en ella, ni incomodidad ni resentimiento, solo un profundo y genuino respeto y un objetivo común. Doña Marina los miró y comprendió que había presenciado un verdadero milagro, no el que describen los cuentos de hadas donde el príncipe se casa con Cenicienta, sino el milagro de la transformación del alma humana, que resultó ser mucho más valioso y real. «Vamos», dijo Olivia de repente tomando la mano de Nicolás. «Quiero enseñarte algo». Ella lo condujo al centro de la habitación. Los niños, al verlos, sonrieron. La misma niña con el violín corrió hacia Olivia. «Maestra Olivia, mire, puedo hacerlo». Y empezó a tocar una melodía sencilla y sin pretensiones. Un chico se unió a ella al piano, luego otro con un violonchelo. La música era imperfecta, llena de errores y pausas, pero tenía lo que tanto faltaba en aquella fatídica velada benéfica: sinceridad. Nicolás y Olivia estaban en medio del salón, rodeados de niños y con la música que comenzaba a formarse. Él la miró. Ya no había dolor ni miedo en sus ojos, solo una fuerza serena y una luz radiante. Le sonrió, no como un enemigo derrotado, ni como un caballero rescatado, sino como una amiga, como una igual.
Y en ese momento, Nicholas Vance finalmente comprendió que esa noche, al humillarla, había recibido el mayor regalo de su vida. Había perdido una apuesta estúpida, pero había ganado algo inconmensurablemente mayor, la oportunidad de convertirse en hombre. La historia, que comenzó con una burla cruel, terminó en una armonía serena, prometiendo que incluso de la nota más oscura puede nacer una hermosa melodía. Solo hay que querer escucharla.